A las 6:17 de la mañana, mi esposo me escribió: «Los planes cambian, no vendrás al crucero. Elena quiere a su verdadero padre». Lo leí 2 veces. Dejé mi café sobre la encimera que yo misma había instalado 16 años atrás, un sábado en que Elena todavía era lo bastante pequeña como para sentarse ahí y pasarme los tornillos. Le respondí con 4 palabras: «Que disfrutes el viaje». Y llamé a mi abogada. Sé cómo suena eso, frío. Quédate hasta el final, porque lo que descubrieron en ese barco sobre mí les cambió la vida para siempre. Me llamo Alejandra Ruiz, tengo 59 años. Dirijo una pequeña empresa de reformas en las afueras de Columbus, Ohio. Hasta esa mañana te habría dicho que tenía un buen matrimonio. La maleta ya estaba junto a la puerta, y sobre la mesa había un sobre de Manila con historias clínicas que llevaba 3 meses cargando en mi cabeza, esperando el momento del crucero para contarle a mi esposo Rodrigo que tenía Parkinson. Aquel viaje era mi viaje de jubilación, planeado durante 8 meses, casi $25,000 en camarotes, vuelos, excursiones. Diana, la madre biológica de Elena, se había añadido al grupo apenas unas semanas antes, con la excusa de una cena, y poco a poco, Rodrigo y Elena empezaron a hablar de darle algo especial que se había perdido. Yo pensé que vendría al muelle solo a despedirnos. Ese mensaje me dijo lo contrario. No grité, no golpeé nada. Solo pensé algo con total claridad. Durante 23 años, había sido la mujer a la que llamaban cuando el coche no arrancaba, cuando alguien necesitaba ir a urgencias a las 2 de la mañana. Pero en el momento en que apareció un asiento mejor en la mesa, me convertí en la mujer que se podía dejar atrás. Rodrigo escribió otra vez: «Por favor, no lo hagas difícil. Elena ha esperado toda su vida esto». Lo que realmente me dolió fue entender que Elena no había esperado a Diana toda su vida, me había tenido a mí toda su vida. Pero en la historia que ellos se contaban, esos años ya no parecían contar. Llamé a mi abogada Adriana Benítez, con quien llevaba casi 20 años trabajando. Le dije que quería saber exactamente qué era mío y cómo salir de esto sin romper ni una sola ley. Me pidió que me calmara, y le respondí que llevaba 23 años llegando a esa decisión, que no había nada impulsivo en esto. La casa era mía desde antes del matrimonio, propiedad separada por acuerdo prematrimonial. Y cuando la refinancié años atrás, Rodrigo firmó renunciando a cualquier reclamación. Cancelé mi camarote, quité las excursiones a mi nombre, corté la tarjeta suplementaria. Cuando su avión despegó de Columbus, ellos aún creían que solo habían sustituido a un pasajero, sin idea de que acababan de perder a la mujer que sostenía todo aquel viaje y toda su vida juntos. Recuperé buena parte del dinero con el seguro, aunque no todo, y sentí algo liberador en dejar de ser utilizada, aunque me costara. Rodrigo llamó desde el aeropuerto varias veces. Sus mensajes empezaron dulces y se volvieron afilados rápido. «El hotel dice que tu tarjeta fue rechazada. Esto es vergonzoso, vergonzoso». Esa fue la palabra que eligió. No dolido, no confundido. El mensaje de Elena llegó después. «No tienes que castigar a todos solo porque estás enfadada». Ni una sola vez preguntó si yo estaba bien, ni por qué estaba enfadada, solo que mi enfado era incómodo. Le respondí una sola vez: «Querías un viaje con tu verdadera madre, que lo pague la familia que elegiste llevar». No supe más de ella. Quiero contarte 3 momentos porque bastan para entender toda la forma de esto. El primero: Elena tenía 7 años y fiebre que no bajaba. Diana sin contestar el teléfono. Yo misma la llevé a urgencias a la 1 de la mañana. Y cuando la fiebre empezó a bajar me agarró el dedo diciendo: «No te vayas, mamá». La primera vez que me llamó así. El segundo: su graduación universitaria, cuando cubrí el resto de la matrícula tras perder una beca. Sin hacerlo notar, Diana llegó tarde con una pulsera cara y acabó en todas las fotos mientras yo sostenía su toga a un lado. El tercero: el Día de la Madre del año pasado, cuando Elena publicó un largo tributo a Diana en redes, y en la cocina me dejó una tarjeta que decía: «Solo gracias por ayudar siempre. No, mamá, solo alguien que ayuda». Fui al despacho de Adriana y le dije que preparara los papeles de separación, que confirmara el título de la casa, que avanzara con la venta. Firmé. Mi mano tembló un poco al final de la firma, y ella lo notó sin decir nada. 3 meses antes de todo esto había estado en una consulta de neurología. Parkinson en fase temprana. Yo misma había notado las señales, la mano temblando alrededor de la taza, la letra cada vez más pequeña, la rigidez en las articulaciones, un leve desequilibrio en las escaleras.
No se lo había dicho a Rodrigo porque quería hechos, no miedo, antes de ponerle ese peso. Planeaba contárselo en el crucero, a los dos, sentando también a Elena. Tenía todo preparado. Medicación nueva, papeles de tratamiento, una lista de posibles modificaciones para la casa. No tenía miedo de la enfermedad. Tenía miedo de convertirme en una carga. Había visto a mi propia madre perder pedazos de sí misma después de un ictus. Unos meses antes del viaje, Rodrigo notó que me temblaban las manos en la cena y preguntó si estaba segura de querer jubilarme, que me pondría inquieta sin trabajar. Nunca preguntó por mi salud, preguntó por su rutina. Y entonces llegó el momento que realmente lo cambió todo. Mientras estaban en el barco, Rodrigo dejó accidentalmente un buzón de voz grabando con Diana. Casi 2 minutos completos que llegaron a mi teléfono esa misma tarde. Su voz sonaba relajada, casi divertida. Se calmará. Alejandra siempre lo hace. Le gusta que la necesiten. Diana preguntó qué pasaría si no, y él se rió. No se irá de la casa. Ha construido toda su vida cuidándonos. Esa frase me dolió más que cualquier insulto, porque no estaba equivocado sobre quién había sido yo. Solo entendía las partes de mí que podía usar. Volví al despacho de Adriana y firmé todo. Venta de la casa, separación, cambios de beneficiarios, un fondo de becas para estudiantes de oficios que llevaba años rumiando en silencio. Ya llevaba más de un año considerando vender la casa antes de ese mensaje. Era demasiado grande para 2 personas. Las escaleras me preocupaban con lo del equilibrio. Ese mensaje solo acabó con mi duda. Acepté una oferta un 8% por debajo del mercado, a cambio de un cierre limpio en 18 días, todo legal, notificaciones por correo certificado y digital. Rodrigo vio el aviso en el barco y pensó que solo intentaba asustarlo. Escribió: «Hablaremos cuando vuelva, no hagas nada infantil», y no respondí. Cuando llegaron los de la mudanza no toqué nada que no fuera mío. Todo lo de Rodrigo y Elena fue a un trastero climatizado pagado 6 semanas por adelantado. Lo que guardé para mí fue poco. La caja de herramientas de mi padre, una foto de Elena a los 7 años, un lápiz de carpintero gastado, una silla que construí cuando el negocio era solo yo y una furgoneta. Entré en la que había sido su habitación, vacía salvo por las marcas de lápiz en el marco de la puerta, marcando su altura a los 7, 10, 13 años, y junto a la última, escrito por ella: «Pronto más alta que mamá». Pasé el pulgar por esa línea sin sacar foto. Encontré un pequeño alquiler cerca del lago, cambié mi número principal, dejé un sobre en la encimera con la dirección del trastero, copias legales y efectivo para 2 semanas de hotel. Mientras firmaba la entrega de llaves, ellos seguían en alta mar, y durante unos días todo parecía justo lo que Elena siempre había querido. Bebidas junto a la piscina, cenas elegantes. Pero las grietas aparecen rápido cuando quien sostenía todo se aparta. Diana, quien nunca había sostenido nada, evitaba las cuentas, se negó a pagar el internet del barco, le dijo a Elena que pagara sus propias excursiones. Una noche, Elena recordó un ingreso hospitalario a los 12 años. Diana dijo que se acordaba, pero cuando ella preguntó en qué hospital, no lo sabía. Yo sí, dormí 3 noches en una silla de plástico en esa habitación. Rodrigo abrió el correo de la abogada el 7º día del crucero. Intentó llamarme, el número no conectaba. Llamó a cama Adriana, que respondió con calma que toda comunicación debía ir por la abogada. Diana le dijo a Elena que no se preocupara, que yo estaba faroleando, que las mujeres como yo necesitaban cuidar de alguien, y que me rendiría cuando volvieran. Esa frase sonó extrañamente familiar a Rodrigo, casi palabra por palabra lo que él mismo había dicho en aquel buzón de voz. Por primera vez pareció darse cuenta de que ambos me habían visto de la misma forma, como una mujer demasiado blanda para marcharse realmente. Elena descubrió la venta de la casa por accidente, viendo los papeles en el teléfono de su padre. «Vendió la casa porque nos llevamos a mamá Diana», dijo enfadada, y Rodrigo le espetó que no llamara mamá a Diana. Fue la primera vez que esa palabra pesó de verdad en la boca de Elena, la primera vez que notó que llamar mamá a alguien tenía un precio, y que alguien lo había estado pagando durante años. Diana intentó culparme de controlarla con dinero, y cuando Elena le preguntó dónde iban a vivir, ella solo dijo: «Ya veremos», la respuesta de quien nunca ha tenido que resolver nada real. La última noche del crucero, ya nadie hacía fotos. Diana durmió separada de Rodrigo tras una discusión sobre dinero tan fuerte que otros pasajeros se quejaron. Volvieron a Columbus un martes por la tarde. El taxi giró en la calle donde había vivido más de 2 décadas
Y Elena notó primero el coche extraño en la entrada, las bicicletas de niños, el cartel de "Se vende", ya retirado. Rodrigo intentó su llave, no giró. Un hombre desconocido explicó que había comprado la casa legalmente y que el cierre ya se había completado. La policía confirmó que nada ilegal había ocurrido. Todas sus cosas estaban seguras en el trastero. Rodrigo le pidió a Diana que las dejara quedarse con ella, y Diana respondió que su contrato no permitía huéspedes a largo plazo, ni siquiera a Elena. El nuevo dueño les entregó un sobre con la dirección del trastero y dinero para un hotel. Y ahí Rodrigo leyó mi carta en lo que había sido nuestro césped. Que no había vendido su hogar, sino la casa que compré antes del matrimonio, que mi salud estaba cambiando, que sus cosas estaban seguras, que había pasado la vida creyendo que ser fiable me convertiría en familia. Pero su mensaje me mostró que seguía siendo la mujer que se dejaba de lado en cuanto alguien mejor aparecía. Elena preguntó qué quería decir con salud cambiante, y Rodrigo no tuvo respuesta. Por primera vez en 23 años, los dos entendían que yo tenía una vida interior a la que nunca se habían molestado en preguntar. Diana intentó culparme de manipulación, y Elena, tranquila pero afilada, empezó a preguntarle cosas simples. ¿Qué medicación tomaba yo? ¿Qué médico veía? ¿Cómo se llamaba su colegio de primaria? Ella no supo nada. Algo en el rostro de Elena cambió para siempre en ese momento. Diana se marchó poco después. Esa noche, en el hotel que yo había pagado, Elena sostuvo una vieja foto suya, a los 7 años dormida, en mi hombro, con mi letra atrás. Mi niña por fin vuelve a casa. Se derrumbó. Pensaba que era suya, dijo. Rodrigo respondió. No solo lo pensaba, lo eligió. Pasaron 4 meses. Usé parte del dinero de la venta para crear un fondo de becas de oficios en un centro comunitario, para chicas y chicos con talento real y sin oportunidades, porque yo misma había sido una de ellos. En el pequeño acto donde hablé de trabajo y responsabilidad, Rodrigo y Elena aparecieron, y Diana también, porque Elena se lo pidió, queriendo ver si era capaz de presentarse a algo que no fuera fácil. Rodrigo se acercó entre la gente, con voz baja. Tenías dinero suficiente para dar becas a extraños, pero dejaste a tu esposo y a tu hija en un hotel. Le respondí que les dejé el trastero, el aviso legal, 2 semanas de hotel. Lo que dejé de darles fue acceso ilimitado hacia mi vida. Elena se acercó, me llamó mamá, y le dije que me encantaba oírla llamarme así, cuando tenía 7 años. Fui estúpida, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Le respondí que ya era lo bastante mayor para elegir, y eso significaba ser lo bastante mayor para entender lo que costó esa elección. Diana intervino, diciendo que Elena tenía 2 madres, y le pregunté qué había estudiado en la universidad. ¿Qué comida no podía comer después de su operación a los 12? No sabía nada. Rodrigo le recordó que la había llamado durante años sin respuesta. Y Elena, mirándola firme, dijo: Alejandra también tenía problemas, y aún así venía. Ese fue el momento en que todo se asentó, sin gran revuelo, solo un hecho tranquilo. Diana tenía un título. Yo tenía una historia, y un título no sostiene una familia por sí solo. Elena preguntó por mi salud esta vez con suavidad genuina. Le dije la verdad. Parkinson. En fase temprana, manejable, tratamiento en marcha. Rodrigo ofreció ayudarme, y le respondí que la confianza no se reconstruye en una conversación en la acera, pero no cerré la puerta del todo. Le di a Elena un apartado de correos, no mi casa, y le pedí que me escribiera sin pedir dinero ni arreglos, solo contándome quién era cuando no necesitaba nada de mí. Ha pasado 1 año. Sigo en esa casita cerca del lago. Algunas mañanas la mano me tiembla más. Algunos días la medicación me deja lenta. Y he aprendido, por las malas, a aceptar ayuda en vez de solo darla. Voy a fisioterapia 2 veces por semana. Acompaño a las estudiantes del programa de becas. Pesco con mi vecina Carla casi todos los meses. No soy más sana que hace 1 año, ni más rica, pero dejé de tener miedo de que el amor tuviera que comprarse. Rodrigo se mudó a un apartamento pequeño, y por primera vez paga sus propias facturas. Me envió una carta con una disculpa sencilla, y le respondí que lo perdonaba, y también que el matrimonio había terminado. Las 2 cosas eran ciertas al mismo tiempo. Diana se alejó de nuevo de la vida de Elena cuando ella dejó de mirarla como parte de un sueño. Ella misma me dijo que el error nunca fue querer conocer a su madre biológica, sino tratar a una mujer presente durante 23 años como algo reemplazable en cuanto apareciera una oferta mejor. Elena me escribe con regularidad.
Ya no sobre disculpas del pasado, sino sobre su vida real, su trabajo, sus horas de voluntariado. Hace poco acepté tomar un café con ella. No me llamó mamá de inmediato. Solo dijo, «Gracias por verme, Lorena Alejandra». Y le respondí que gracias por venir sin pedirme que arreglara nada. No fue una reunión de película. Fue solo un pequeño y honesto comienzo. Esa noche abrí la vieja caja de herramientas de mi padre. La foto de Elena, ambos a los 7 años, sigue ahí, un poco gastada en las esquinas. No la tiré, nunca lo haré. Perdonar a alguien no significa fingir que el amor que sentiste no fue real, pero tampoco la puse en mi mesita de noche. Se quedó ahí, junto a las cosas de una vida que ya viví. Durante la mayor parte de mi vida, creí que amar significaba quedarse sin importar cuánto de mí misma quedara al final del día. Ahora sé que a veces, amar significa marcharse antes de que el resentimiento te convierta en alguien que ya no reconoces en el espejo, y que por primera vez, en 23 años, mi vida también me pertenecía a mí. ¿Y tú? ¿Hasta dónde habrías aguantado en el lugar de Alejandra? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like si crees que hizo lo correcto al proteger su propia vida. Y suscríbete para la siguiente historia real que te va a dejar salir sin palabras.